pasado, de Rensis, ayer y hoy. Los seres humanos nacemos con dos cerebros, porque en realidad es un solo cerebro con dos hemisferios cerebrales. Pero se dice así vulgarmente en el común de la gente cuando está hablando: ¿qué parte del cerebro usás? Porque el hemisferio izquierdo hace a la movilidad de la derecha y viceversa, el hemisferio derecho trabaja sobre la movilidad del cuerpo del otro lado. O sea que los hemisferios cerebrales ocupan en la movilidad y también en el pensamiento lugares muy exactos de esta belleza que es la naturaleza que nos construyó. Ahora bien, cuando el cerebro trabaja, le es mucho más fácil manejarse con la realidad y contar lo que está viendo que estructurar un pensamiento forzado. O sea que es más difícil mentir que decir la verdad. Le cuesta más al cerebro mentir, porque debe acomodarse para estructurar un pensamiento, y este pensamiento lo tiene que ordenar, mientras que en algún lugar del hemisferio cerebral está reservándose la verdad que no cuenta. Ese ejercicio notable hace que los seres humanos, cuando faltan a la verdad, se los pueda descubrir con una simple metodología que trataremos de explicar brevemente. El mentiroso acomoda el relato de tal forma que tiene toda la historia preestablecida, prefijada. Ya el cerebro la elaboró, la pensó, la almacenó y reemplazó la verdad. Y entonces comienza y termina siempre de la misma forma. Pero para descubrirlo, usted tiene que preguntarle algo sobre el medio y hacer hincapié no en lo que es central del mentiroso, sino en lo periférico. Y ahí destruye, porque la persona entra en duda, porque lo que tiene preparado es el comienzo y el final, y toda la historia en el correlato, pero nunca como punto central el medio de su mentira. Este ejercicio los ejercemos de alguna manera los periodistas para saber cómo se descubre si existe una información o no. Y se llama en inglés el arte de la W porque todas las palabras empiezan con W, y en castellano son quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Si a una noticia le falta el quién, está incompleta. Y ayer se conmovió con una falsa noticia publicada por Infobae toda la opinión pública, porque después levantó la prensa canalla que repitió una falsa noticia publicada por el portal, que no la publicó un periodista, sino un hombre que trabaja o trabajó en la Marina, y que arranca contando el tema de un crucero, faltándole el quién. Porque en un momento determinado, todo nace, según el relato, de una conversación de dos empleadas que no identifica y que habrían dicho a alguien que a su vez se lo contó al que escribió la historia. Es falsa, porque no está el quién. Dice el cuándo, dice el cómo, cuenta el porqué a su interpretación, pero no dice quién. Y es tan fácil descubrir que es falsa porque no está la fuente de información, y como no es un periodista, es un hombre de la Marina, se le podría exigir que revele la fuente, porque nosotros estamos protegidos por la Constitución, él no. Pero dejemos esto para el que se quiera ocupar. ¿Y cuál fue la noticia? La noticia falsa fue instalar que dos empleadas, que pueden ser de carrera, supuestamente si hubieran existido, las puede haber nombrado el gobierno anterior, pueden ser de este gobierno, puede ser cualquiera, pero no se identifica, habrían confundido
Asia con África. Y un barco que llegó de Cabo Verde habrían querido que era de Asia y por eso lo dejaron a su pasaje que desembarcara. Miren, primero, este barco llegó a Buenos Aires porque no lo dejaron que tocara puerto en Uruguay porque había una persona con COVID a bordo, que estaba denunciada por la gente de la embarcación, que era un barco que salió de Hamburgo con alemanes, que hizo todo un periplo, que de hecho ahora debe estar viajando rumbo a Ushuaia y después se va a ir al sector que tienen ocupado los ingleses, que nos pertenecen a nosotros, para volver luego a Alemania, pasando otra vez por Ushuaia, donde hizo una parada en Cabo Verde, que por supuesto es el África. De Cabo Verde hasta Montevideo tardó 12 días. En esos 12 días fue aislada la persona en el barco que venía con COVID. Al margen de que fue aislada esta persona y al margen de las precauciones que puede haber tomado a bordo, se sabía cuando llegó. El día viernes, cuando llega, se le permite bajar al pasaje porque hasta ese momento no había una resolución de que los que llegaran de África tuvieran que hacer cuarentena. No es que confundió Asia con África, no existía ninguna obligación de que hicieran la cuarentena los que venían del África, no estaba dictada la medida. Que sí ocurrió un día después y entonces lo salieron a buscar para decirle, señores, tienen que volver al barco porque ustedes tocaron un puente africano. Esta es una de las tantas que instalan todo el tiempo y no es la única. También el Banco Central debió salir a desmentir versiones sobre los depósitos en dólares. Durante el fin de semana circuló un análisis falso respecto a una norma publicada la semana pasada que fuera instalada por la prensa canalla acerca de una falsa información con normas sobre el tema de los dólares en los bancos. El Banco Central decidió reaccionar a estas versiones circulantes en las redes sociales y en servicios de mensajería que algunos publicaron para alertar sobre el riesgo de un corralito encubierto, porque entiende que la difusión de estos mensajes falsos presagian el fin de generar una corrida bancaria. ¿Y saben qué es cierto y no lo dice la prensa? Que el Banco Santander quiere cerrar 100 sucursales en la Argentina, que es el principal soporte de la Conmebol, el auspicio de los partidos del fútbol, y que esto lo está haciendo en casi todos los países del mundo. En la Argentina quieren cerrar 100 sucursales y la bancaria el jueves va a hacer un paro en todos los bancos Santander, así que si usted tiene cuenta en ese banco, vaya preparándose, porque van a cerrar 100 sucursales o pretenden cerrar 100 sucursales. De esto no hablan porque son patrocinantes de la prensa canalla. Entonces todo el tiempo hay que estar desmintiendo por parte de un gobierno que además viene flaco de informaciones desde el primer día que asumió, y a uno le da una tremenda sensación de que estamos parados frente a una situación de necesidad de hacer equilibrio todo el día para tratar de explicar, por lo menos a los oyentes de este programa, de qué se trata. Ahora, ¿cómo se puede estar todo el tiempo en esto? Miren, hay algo que es interesante. Y esto tiene que ver con información científica. Y yo voy a ver si le puedo leer esta información científica para darle a ustedes algunos datos de dónde estamos con relación, evidentemente, a lo que estamos hablando, acerca
de qué cosas están pasando de verdad en el desarrollo de los hemisferios cerebrales cuando la persona avanza en edad. Por lo cual, quiero llegar a decirles que una persona cuando llega entre los 60 y 70 años, contrariamente a lo que se cree, es donde trabajan más en paralelo los dos hemisferios, porque habitualmente la gente trabaja nada más que con un porcentual de sus hemisferios. Y entonces nos encontramos todo el tiempo con información que es muy interesante. La edad promedio de los papas es de 76 años. Este estudio fue publicado por un equipo de médicos y psicólogos del New England Journal de Medicina. No van a creer que es un invento argentino. Esto lo publicaron los ingleses, que tanto les gusta a la prensa canalla. Y son datos científicos. La edad más productiva de una persona es de 60 a 70 años. La segunda etapa humana más productiva es la edad de 70 a 80 años. ¿Y eso por qué? Bueno, porque evidentemente allí se produce un episodio muy interesante para intentar entender de qué estamos hablando, y que es que el ser humano comienza, con su tremenda información cerebral que posee, a tener mucha más madurez porque tiene más conocimiento. Las neuronas del cerebro no mueren como imagina uno, o como se dice vulgarmente, sino que más bien son las conexiones que simplemente van desapareciendo cuando la persona no se dedica a un trabajo mental. Pero cuando uno está en actividad plena mental, llega a los 80 años y está en momentos de tremenda construcción intelectual. Fíjense en esto, sobre todo para la gente mayor que está escuchando. La conclusión es que si una persona lleva un estilo de vida, por supuesto, sana, se mueve, tiene una actividad física o tiene plena actividad mental, las habilidades intelectuales no disminuyen con la edad, sino que solo crecen y alcanzan su pico a los 80 o 90 años. O sea, es el momento del mayor desarrollo intelectual. Estamos hablando de una persona obviamente sana. Y así que estamos frente a una situación que nos lleva a pensar que detrás de la gran campaña de las mentiras están los intelectos de los más viejecitos. Sí, de la gente mayor. La edad más productiva de una persona entre 60 y 70 años, la segunda etapa humana más productiva es de 70 a 80, la tercera más productiva de 50 a 60, y antes de eso, la persona aún no ha alcanzado un punto máximo de maduración. La edad media de los premios Nobel es de 62 años. La edad promedio de los presidentes de las 100 empresas más importantes del mundo, de 63 años. La edad promedio de los pastores de las iglesias evangélicas más grandes de Estados Unidos, por ejemplo, es de 71 años. Ya le dijimos lo de los papas, que en promedio es 76. Y además podríamos seguir así con un montón de datos donde demuestran que a edad avanzada están los que toman grandes decisiones en la humanidad. Bueno, no vayan a creer ustedes que detrás de la mentira hay pibes de 30 años. No. Hay gente que intelectualmente trabaja hace muchos años en esta actividad de la difusión que se ha transformado en la confusión. Si se le suma a esto las redes sociales, donde cualquiera dice cualquier cosa, y sí a un periodismo lamentable que viene detrás de las redes sociales, donde a veces hasta levantan información de las redes sociales. Así que Infobaes usó a un marino para crear una falsa noticia que levantaron todos, que la dieron por confirmada, y ninguno fue a la fuente a investigar por qué. ¿Cuándo ocurrió? El viernes. ¿Qué pasó? El arribo del barco de Hamburgo. ¿Por qué pasó? Porque venía una persona con COVID. ¿Cómo pasó? Se lo acabo de explicar.
¿Quiénes fueron los protagonistas de la noticia? Obviamente los del barco. Pero todo nace por un supuesto chimento, no identificado a la fuente, de 2 empleadas, que también por supuesto fue desmentido, eso no existió. Y entonces, como el que firma no es un periodista, sino que es un hombre que trabaja o trabajó en la Marina, ¿por qué no lo llaman y le dicen que revele la fuente? Bienvenido al mundo de la fake news.